Hola amigos, amigas, bienvenidos, vencedoras, vencedores. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes en esta clase del área de historia de Venezuela, en el marco de este proceso de formación de la misión Rivas. Vamos a trabajar hoy con una serie de contenidos de muchísima importancia. Los vamos a conectar, por supuesto, con las clases anteriores. Hay una secuencia de acontecimientos, de hechos y de situaciones que debemos verlas como un proceso. Y cada una de estas partes, por supuesto, requiere de un análisis más detallado y por eso en cada una de estas clases lo estamos haciendo. Nosotros esperamos que todos estén aprovechando al máximo la realización de estas clases, que estos contenidos sean de muchísimo interés para ustedes y que todos se mantengan activos en la misión y que, como lo ha dicho el profesor César en muchas oportunidades, yo lo voy a retomar, el que se esté aflojando un poco, que tenga algún tipo de inconveniente, vamos a buscarlo, vamos a apoyarlo. La misión Riva es una gran familia donde todos debemos apoyarnos mutuamente, solidariamente, que es un valor fundamental para la refundación de la República. Bien, hoy vamos a trabajar entonces con lo que es la continuación del periodo de independencia de Venezuela. Ustedes recordarán que este periodo abarca desde 1810 a 1830, pero por razones metodológicas hemos hecho una subdivisión por subperiodos, así lo vamos a llamar o así lo hemos estado llamando. Específicamente hoy vamos a trabajar con la Tercera República. Vamos a ver entonces a continuación la presentación y seguimos con la clase. Periodo independentista, la Tercera República. Bien, la Tercera República, en esta cronología que estamos utilizando y con este sistema de periodización, se entiende una fase del proceso independentista durante el cual se logra la constitución de un nuevo gobierno. Hay un nuevo intento, por parte de las fuerzas republicanas, por parte de los patriotas, que de nuevo constituyen una estructura político-militar para encauzar las intenciones de consolidar la República. Pero como ya hemos visto, esos intentos anteriores fracasaron lamentablemente. Este nuevo intento merece pues nuestro análisis más detallado. Veamos entonces a continuación la siguiente lámina. Queremos presentarle una especie de introducción de este tema, de manera que observemos algunos rasgos que son de gran relevancia para la comprensión de este subperíodo. En primer lugar, tenemos que la Tercera República corresponde a una fase del periodo independentista. Vea, entonces que quede claro que estamos hablando de diferentes fases. Esta es una de ellas. Cronológicamente, esta fase se ubica entre los años 1816 y 1819. Apenas estamos hablando de 3 o 4 años, pero de un periodo de gran intensidad por la secuencia de situaciones, por lo complicado que se puso el proceso, no solamente en términos militares, sino también en términos políticos, en el desarrollo de la situación social, etc. El proceso es dominado por un carácter político-militar. Nosotros acá necesariamente tenemos que referirnos a la situación en el campo militar, en el campo bélico. Estamos hablando de un proceso de guerra, es una confrontación total, no solamente en el terreno político, sino especialmente en el terreno militar. Es una guerra que se está generando para alcanzar los objetivos de la independencia. Y como los dos bandos están empeñados en lograr
controlar o dominar al otro, se llegó a la situación crítica de la confrontación armada, de la confrontación bélica. Por eso es que el proceso es fundamentalmente de carácter político-militar. De manera que cuando hablamos de las batallas, hablamos de acontecimientos estrictamente militar, no lo estamos haciendo por gusto, porque tenemos algún tipo de preferencia por este tipo de hechos de sangre y acontecimientos muy fuertes, sino porque es estrictamente necesario para comprender las características del periodo. Asimismo, tenemos que decir que en esta fase han ya pasado 5 años de conflicto bélico y todavía no se ha logrado decidir cuál de los dos bandos va a imponerse sobre el otro. De manera que este subperiodo todavía es de indefiniciones, a pesar de que hay un significativo avance de las fuerzas patrióticas. Copien por favor esto para continuar. Amigas y amigos, continuamos con la clase de hoy y venimos entonces trabajando lo que corresponde a la Tercera República. Con los elementos que ustedes acaban de copiar en su cuaderno de notas, es importante entonces que también tengamos una definición de manera que ustedes la registren y es la que vamos a ver a continuación. Pongan entonces muchísima atención a lo que allí está redactado. Veamos. Definición. La Tercera República es un subperiodo durante el cual se producen una serie de acciones y acontecimientos políticos y militares que condujeron a la conformación de un nuevo gobierno independiente en el territorio venezolano por parte de las fuerzas patriotas. Con esta definición queremos entonces conceptualizar con mucha precisión a qué nos referimos con la Tercera República. Copien, por favor, para continuar.
importante apuntar antes de continuar que la denominación de Tercera República no es de los contemporáneos que les tocó la tragedia de vivir esa situación tan difícil en nuestro proceso histórico. La denominación Tercera República es una categoría que se introduce en el proceso de estudio de la historia, es decir, posterior a los acontecimientos, muchos años después, es que los historiadores comienzan a hablar propiamente de la Tercera República. De manera que quede entonces esto claro para efectos del análisis que estamos haciendo. Vamos a ver entonces también una serie de condiciones que van a favorecer el surgimiento de esta nueva tentativa de constitución de un nuevo gobierno independiente. Veamos entonces la lámina siguiente. ¿Qué condiciones favorecieron la conformación de la Tercera República? Hay varios elementos. El primero de ellos tiene que ver con los éxitos de las campañas militares entre 1816 y 1818. Esto en la zona del oriente del país, esencialmente, ¿verdad? En la zona de oriente y en la región de Guayana, a partir de una campaña militar que se inicia con la expedición de los Cayos en 1816. Esta expedición fue apoyada militar y políticamente por las autoridades de Haití y lograron allí concentrarse un importante contingente de patriotas, se apertrecharon y comenzaron a partir de esta iniciativa a recuperar parte del territorio que se había perdido durante los años 14, 15 y a partir del año 16 comienzan a lograrse algunos éxitos de relevancia para los patriotas. Copien por favor esta lámina y continuamos. Continuamos con las condiciones que favorecieron la constitución de la Tercera República. La consolidación de este control político-militar sobre Guayana crea las bases económicas y sociales del gobierno republicano. Muy, pero muy importante. Fíjense cómo entonces lo militar se relaciona con la posibilidad de éxito político. En este caso, la reconquista del territorio en la región de Guayana y parte del oriente del país permite entonces sufragar los gastos que ocasiona el mismo conflicto militar. Luego, el desarrollo de iniciativas periodísticas con fines ideológicos, fines de divulgación para fortalecer políticamente, intelectualmente, moralmente a los sectores identificados con el proceso, a través de la creación
del Correo del Orinoco, un importante periódico fundado por el Libertador que tuvo su asiento en la ciudad de Angostura, en la región de Guayana. Y los aciertos en materia de política exterior. Es importante resaltar que durante este lapso las comisiones enviadas al exterior por el nuevo gobierno tuvieron relativamente éxito al conseguir un nivel de apoyo político y hasta militar en muchas ocasiones, también económico, para sostener el conflicto a favor de los patriotas. Copien por favor entonces esta nueva lámina. Otra de esas condiciones son las que a continuación se presentan. El reconocimiento por parte de varias naciones del conflicto emancipatorio como una lucha entre iguales. Esto es producto de las gestiones que en materia de diplomacia estaba haciendo el gobierno y la nueva república de los patriotas. Y luego tenemos la obtención de recursos, que estos son tropas, oficiales, pertrechos y préstamos conseguidos en el exterior. Fundamentalmente hay que destacar entonces la iniciativa o la relación que se estableció con Inglaterra. Por eso ponemos allí entre paréntesis los ingleses. Luego, la estrategia de la jefatura política hacia las clases populares con ofrecimientos atractivos. Recuerden que en clases anteriores hemos insistido muchísimo en el papel de las clases populares, cómo en algún momento se inclina la balanza del apoyo popular hacia la causa realista, por el éxito que tienen, pues ofreciéndole diferentes tipos de beneficios, sobre todo ofreciendo, muy demagógicamente, por cierto, la liberación de los esclavos, la igualdad de los pardos, etc. Pero los patriotas hacen lo suyo también en este sentido y logran convencer a importantes sectores populares para que se incorporen a la causa patriota. Y efectivamente, en este lapso que estamos identificando entre el año 1816 y 1817 se registra un viraje significativo del apoyo de estas masas populares hacia la causa patriota. Seguimos entonces, copien en su cuaderno de apuntes.
Como las anteriores, también hay otras condiciones que favorecen la conformación de la Tercera República, y son las siguientes. El incremento de las tropas patriotas, con la incorporación de efectivos de origen popular, como consecuencia del punto anterior, con los ofrecimientos hechos por los patriotas a estos sectores populares, por supuesto, eso tiene una repercusión positiva a favor de ese apoyo. Luego, desde 1815, el ejército realista de Tomás de Monteverde actuó como una fuerza de ocupación, agresora y represiva. Esto cambió significativamente la percepción que tenía la población, no solamente la población que estaba del lado de los patriotas, sino también la que se identificaba en principio con la causa realista. El ejército muy poderoso de España, a partir del año 15, actúa con una inclemencia muy destacada en contra de la población civil, no solamente contra los militares. De manera que esta razón justifica un enorme rechazo por parte de la población civil contra esta ocupación. Y la última característica es la centralización del mando político-militar, después de graves purgas en la dirigencia patriota. Eso significa que no había un estado de estabilidad en este periodo. No fue todo de mutuo acuerdo entre los grandes dirigentes o los líderes del movimiento independentista y de las fuerzas patriotas. Sin embargo, pese a esa confrontación, logra centralizarse el mando en una persona, y en este caso es la persona del Libertador. Copien entonces y continuamos. Amigos, ustedes que siguen entonces esta clase, queremos advertir que no están allí quizás todos los elementos que caracterizan la posibilidad de surgimiento de la Tercera República. A lo mejor digamos, el balance o el inventario no es exhaustivo, pero sí intenta recoger los más importantes elementos que van a determinar entonces la posibilidad de estructuración de esta nueva experiencia de gobierno por parte de los patriotas. Pero vamos a ver algunos acontecimientos que son significativos, que van a influir, digamos, en este breve lapso, que aunque breve, muy intenso por la secuencia de sucesos que allí ocurren. Veamos entonces a continuación los principales acontecimientos que marcan este subperíodo. Principales acontecimientos. La realización o celebración del Congreso de Cariaco en el estado Sucre, actual estado Sucre, en el oriente del país, con objetivos de orden sectarios hacia la jefatura de Simón Bolívar.
hay un predominio en este Congreso de la figura de Mariño y hay un conjunto de decisiones que lamentablemente para quienes convocaron ese Congreso son de alcance limitado. Entonces, lo importante es destacar que aquí hay una especie de fractura de un sector que estaba en contra de la jefatura del Libertador y que a propósito tomó la iniciativa de realizar este Congreso en una zona que estaba parcialmente controlada por los patriotas. Luego tenemos la campaña del centro con Simón Bolívar y con José Antonio Páez como líderes, como jefes de la misma. Esto se desarrolla en la zona de los llanos centrales de Venezuela y la zona centro-norte del país. Es decir, lo que hoy cubre, diríamos, la parte norte del estado Guárico, Aragua, Carabobo, zona de Miranda, etc. Zona del estado Miranda. Otro elemento o digamos otro acontecimiento importante es el que se refiere a las rivalidades en la dirección patriótica. Aquí tenemos que destacar un pasaje de nuestra historia independentista y republicana que ha sido motivo de gran polémica entre los estudiosos de la historia venezolana. Es lo que se identifica como el proceso contra Manuel Piar. Este proceso condujo lamentablemente al fusilamiento de Piar por una decisión de un tribunal militar que juzgó sus actos como actos subversivos y de sabotaje contra la dirección militar y política del proceso independentista. Decimos que es lamentable porque la figura de Piar realmente se destacó muchísimo en la conducción de las fuerzas militares patriotas, se lució en muchísimas oportunidades y además logró un liderazgo entre sectores populares de gran relevancia. Copien estos elementos para que sigamos con la siguiente lámina. Otros acontecimientos importantes son la formación de un nuevo gobierno patriota alrededor del liderazgo de Simón Bolívar, el Libertador. Pese a los éxitos de los patriotas, persiste la presencia realista sobre casi la totalidad del territorio. Aquí no podemos confundir. Cuando decimos que los patriotas lograron posesionarse en algunas regiones, sobre todo el oriente del país y en Guayana, no significa que lograron desalojar definitivamente a las fuerzas que apoyaban a la monarquía española, sino que por el contrario, esta presencia de los patriotas se suscribía a unos espacios muy reducidos, mientras que los realistas tenían todavía importante control sobre todo el territorio de lo que hoy conocemos como Venezuela. Pero lo importante es que se va sosteniendo en el tiempo lo que va conquistando el ejército patriota. Luego tenemos la convocatoria del Congreso de Angostura en la ciudad que lleva este mismo nombre, que lo llevaba en el pasado. Hoy se denomina Ciudad Bolívar en el actual Estado Bolívar de Venezuela. Sigamos entonces con la clase.
Hemos visto, amigos, los principales acontecimientos que, en opinión nuestra, pues del equipo que está trabajando con la misión y con Historia de Venezuela, consideramos que son los que hay que destacar para comprender y analizar esta etapa de nuestra historia. Y cerramos precisamente con lo que se refiere al Congreso de Angostura. Aquí nos vamos a detener brevemente porque hay varias razones. Uno, con el Congreso, la convocatoria y su instalación, se considera que prácticamente lo que es la Tercera República queda ya superada, porque hay un nuevo proyecto de mayor envergadura en el cual tiene un papel estelar la figura del Libertador. Y se inicia entonces una nueva fase de nuestro proceso histórico. Luego, porque los acontecimientos que va a marcar la realización del Congreso van a ser también entonces determinantes para los futuros 10, 15 años de la historia republicana. Pero veamos entonces a continuación la siguiente lámina para explicar mejor esto. Congreso de Angostura. Constituye el segundo congreso celebrado en Venezuela como nación independiente. Recordemos que el primero se hizo en el año 1811, de donde surgió la primera constitución de Venezuela. El Congreso de Angostura, por supuesto, ya lo hemos dicho, se realizó en la ciudad que lleva este nombre, en la actual Ciudad Bolívar. Y fue instalado el 15 de febrero de 1819 por el Libertador, en el que realizó o presentó un discurso que es una pieza memorable, un discurso en el que tendríamos que decirlo en lenguaje actual, el Libertador realmente se lució presentando un conjunto de ideas que demuestran el grado de madurez política, filosófica, militar, intelectual al que había llegado, producto de toda la experiencia acumulada durante los años precedentes que estuvieron marcados por la confrontación política y militar. Entonces, copien esto para continuar. La zona de Oriente y la zona de Guayana se convirtieron entonces como en el baluarte que pudo sostener en el tiempo el ejército patriota a lo largo de 3 años aproximadamente. Y consecuencia de esa consolidación progresiva, territorialmente hablando, es que pudo convocarse y realizarse en Angostura entonces este Congreso. Imaginemos que si no hay dominio territorial, ¿cómo es posible entonces hacer un evento político de la naturaleza de un congreso en el que participaron, fueron convocados los diputados en representación de las diferentes regiones del país que estaban también pugnando, luchando por alcanzar los objetivos de la independencia? De manera que el Congreso es una consecuencia de los acontecimientos militares precedentes. En Angostura, tenemos una ciudad de importancia, no solamente comercial, económica, sino también de importancia estratégica. Allí se realizó este evento y en él el Libertador logró o presentó, como lo dijimos antes, un congreso de especial, un discurso de especial trascendencia. Pero veamos a continuación en qué consistió y para qué se hizo este congreso y cuál fue la naturaleza del discurso presentado por Simón Bolívar. Discurso de Angostura por Simón Bolívar.
Los objetivos: consolidar los logros alcanzados y garantizar la estabilidad de la naciente república. Planteamientos y propuestas políticas presentadas por el Libertador en su discurso. Hay unas críticas en una parte del discurso referidas a la Constitución de 1811. Luego se presenta la idea o la tesis de organizar el gobierno de acuerdo con una fórmula centralista. En tercer lugar, se propone el Libertador la división de los poderes públicos de acuerdo con la visión clásica del liberalismo, que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Copian acá para continuar, que hay varias láminas referidas a este contenido. Otra de las ideas planteadas en el discurso de Angostura son las siguientes: la abolición de la monarquía como sistema político de gobierno, la abolición de la esclavitud, aquí lo plantea de nuevo el Libertador con mucha fuerza y con mayor nivel de convicción, esta idea que viene él planteando, que viene sosteniendo desde los inicios de la confrontación política y militar allá por, cerca de los años 1810-1811. Educación para todas las clases. Este es un concepto de naturaleza política y que tiene que ver con la formación y la preparación de todas las nuevas generaciones. Y no solamente limitada a una clase en particular privilegiada. Poder legislativo en dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. El Poder Judicial, que debe funcionar de manera independiente. El Poder Judicial. Instituir, aparte de los poderes clásicos, el poder moral, que es una propuesta novedosa que hace el Libertador, que tiene que ver con la necesidad de combatir sostenida y sistemáticamente las tendencias a la corrupción, digamos, a la inmoralidad, a costumbres insanas para la convivencia ciudadana. Y por último, la conformación de la República de Colombia, llamada también con mucha frecuencia por los historiadores como la Gran Colombia. Esto es, digamos, una de las ideas fundamentales que cristaliza las tesis integracionistas de unidad y de unión latinoamericana o en aquel momento hispanoamericana, planteado sistemáticamente por el Libertador. Copien para que continuemos. Entre los principales acuerdos del Congreso de Angostura están los siguientes: la adopción del sistema de gobierno centralista, se establece la unión político-territorial de Venezuela y Colombia
y se crea la Gran Colombia a partir del año 1821, aunque fue acordado en el año 1819. Otro de los acuerdos son los siguientes. Se establece el sistema de división de poderes de acuerdo con el modelo de la democracia liberal representativa, de inspiración inglesa y francesa. Y hay un rechazo en el Congreso a la propuesta bolivariana del poder moral. Tienen ante ustedes entonces lo que fue el mapa de la República de Colombia, también conocida, como ya lo dijimos, como la Gran Colombia. Fíjense que está constituida por los departamentos de Venezuela, de Cundinamarca y de Ecuador. Cada uno de estos en el futuro, en el año 30 aproximadamente, 1830, se van a separar de esta iniciativa de integración. Allí incluso vemos también el Istmo de Panamá en la parte superior izquierda de la pantalla. Es decir, era un gran territorio que conformaba la República de Colombia, sueño bolivariano. Muy bien, amigos, esperamos que esto haya sido de su gusto, que haya habido realmente un proceso de compenetración con el tema planteado en esta oportunidad. Hay muchos elementos que quizás escapan a una clase de esta naturaleza. Nosotros les recomendamos, pues, al que tenga interés, y ojalá que sean todos y todas, puede buscar la bibliografía que existe al respecto, para que profundicen en algunos de los pasajes que sean de su interés particular. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar tan pendientes. Sigan estudiando, sigan este proceso de formación tan noble. Los apreciamos muchísimo, los respetamos muchísimo y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.